Continuamos aquí en Poder Pensar, estamos dándole la bienvenida a Azucena Arbeleche, quien ha sido de alguna forma nominada, designada por el Partido Nacional como posible ministra de Economía en caso de acceder al gobierno, de ganar las elecciones nacionales. Gracias por acompañarnos. Gracias, José, por la invitación. Recién conversábamos fuera de cámaras, en el mes de junio aproximadamente, Sí, de julio, la sí. unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía durante los gobiernos del Frente Amplio, básicamente. Sí, ingresé en el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2001, a fines del 2001, que me convocó al FIE. En ese momento estaba como director de asesoría macroeconómica, el gobierno del Partido Colorado, y la convocatoria del FIE fue para empezar a ver temas de deuda. Ahí creo que está la génesis de lo que luego fue la unidad de gestión de deuda, que por otra parte obedece un poco a los cambios en la región. Es en ese momento que empiezan a surgir un manejo más profesional, más institucionalizado, diría yo, de la oficina de deuda. Por ahí alguna biografía, decían en estos días, 7 ministros Sí. Durante esa gestión. 7 ministros exactamente, y agregaría yo que 2 crisis, porque no es menor, una de las cuales con impactos muy negativos para Uruguay, como fue en el 2002, 2003, en donde por otra parte el tema de deuda pasó a ser central. Ahí fue que hicimos el canje de deuda total, local e internacional, y después tuvimos la crisis en el 2008, la crisis internacional, el epicentro en Estados Unidos, que nosotros la pudimos navegar bien, veníamos con una buena preparación, y el impacto en ese caso en la economía uruguaya fue muy menor. Básicamente, en ese caso, tu relación con el ministro, ¿cuál es? O con los ministros que tocaban estar al frente de la cartera en esos momentos. Cuando empecé en el 2001, yo era una asesora de la asesoría macroeconómica y financiera, una asesora que respondía al director de asesoría, que en este caso era el FIE, quien a su vez responde al ministro. Y luego, cuando se creó la unidad de gestión de deuda, a fines del 2005, quien está a cargo de la unidad es el economista Carlos Steneri, que estaba instalado en Washington, y yo era quien estaba a cargo en Montevideo, pero en Uruguay, en la oficina en Colonia y Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas. Era el director, en ese momento Carlos Steneri, quien respondía al ministro, y finalmente, cuando en el 2011 paso a ser la directora de la unidad de gestión de deuda, que por otra parte es el cargo no político, o el cargo técnico más alto que uno puede tener en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí sí respondo directamente al ministro de Economía y Finanzas. No es un cargo de confianza, no es un cargo político. Es una dirección, es un cargo técnico. Bien, hablemos de por qué dar el paso hacia la carrera política, no es carrera política, este caso, ser candidata a ocupar el Ministerio de Economía en caso de que gane el Partido Nacional. No lo visualizo como una carrera política. Creo que lo importante es ver que encontré en la propuesta del candidato Luis Lacalle Pou una oportunidad para asumir el desafío, para asumir el compromiso con el país desde un ángulo diferente. Yo creo que mi compromiso siempre ha estado con el Uruguay. Se dio en estos distintos cargos que he ejercido en estos años, y bueno, se me presenta un desafío que no respondí rápidamente, ni no fue fácil lograrme el sí, pero que en realidad encajaba perfectamente bien con lo que es mi perfil, mi deseo de servidor público, que es algo ¿Qué que seduce en este caso del cargo? ¿Seduce el poder? ¿Seduce...? Porque, entre otras cosas, tú tendrías que estar con personas que fueron compañeras tuyas de trabajo, muchas de ellas así dentro del propio ministerio, ¿verdad? Pero como jerarca. Bueno, eso es de las partes que más me gusta de este desafío. O sea, yo quisiera aclararme, me sentí muy cómoda en el edificio, en la casa del Ministerio de Economía en Colonia y Paraguay, y creo que tengo una muy buena relación con todos los compañeros, y sería algo muy lindo poder volver a trabajar en ese lugar y con estos compañeros que hace muchísimo tiempo, porque hay personas que estaban aún antes que yo ingresara en el 2001. ¿Por qué aceptar? ¿Qué es lo que me seduce del cargo?
no me seduce el cargo, a mí me seduce este proyecto de país. O sea, la visión del Partido Nacional, en donde creo que el foco de atención es la persona, el individuo, en donde la idea principal es tener igualdad de oportunidades entre todos los uruguayos y tener la posibilidad de ser una parte, un actor relevante en esa visión de país, en esa construcción de un Uruguay diferente, es lo que me da la energía para tomar ese paso, que por otra parte no es fácil. Todo el mundo me recuerda constantemente que es un desafío en donde van a haber muchos obstáculos y muchas dificultades. ¿Tú ya tenés un foco? Vamos a suponer la hipótesis, bueno, de que finalmente el Partido Nacional gane las elecciones, tú tengas que asumir como ministra de Economía. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué pasa en esos primeros días? Los primeros días empiezan el 1 de diciembre, ¿no? Hay que empezar a prepararse para que el 1 de marzo se pueda empezar a gobernar de manera diferente. Y ahí estamos bien claros que uno de los pilares fundamentales en una administración desde el Ministerio de Economía va por una mejor eficiencia en cómo se utilicen los recursos del Estado. Aquí hay una carga impositiva que es muy abultada, los contribuyentes todos lo sentimos, y creo que corresponde gastar de forma muy eficiente, tener muy claro cómo se gasta y que sea de la manera más eficiente posible. ¿Eso no es así hoy? Si lo estoy poniendo con este énfasis es porque claramente tenemos una visión diferente de cómo se está haciendo las cosas en este momento. Entendemos que hay muchos gastos superfluos, hay muchas contrataciones que podían no darse, hay mucho por mejorar en términos de gestión también en las empresas públicas. Entonces, la idea está clara y hemos, hasta donde hemos podido, hemos avanzado en intentar cuantificar ahorros. Pero aquí, desde el primer momento, y ojalá esto sea en diciembre, podamos sentarnos a realmente ver cómo gastar de forma más, o sea, entender exactamente cómo se está gastando. Y ahí creo que es bien importante entender que hoy se controla la legalidad del gasto, hoy se controla cuánto se gasta, pero no hay un control a la gestión. Y eso es bien importante y sobre eso tenemos que trabajar. Tú nombrabas recién las empresas públicas como un punto, digamos, a tener bajo la lupa, si se quiere, sobre el tema de cómo se está gastando. ¿Qué injerencia tiene que tener el Ministerio de Economía sobre las propias empresas públicas? Las empresas públicas tienen que estar alineadas a la política fiscal que proviene del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo se da, a través de qué manera se da esa regulación, ese alineamiento? Es algo que tenemos que definir y en donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene que recuperar un rol que tenía anteriormente. Pero claramente hoy, producto de diferentes motivos, quizás ahí un tema no menor ha sido la existencia de dos equipos económicos paralelos, pero claramente las empresas públicas tienen que estar alineadas con el resto de la política. ¿Usted va a pedir, en este caso, tener injerencia sobre las autoridades, el nombre de las autoridades de los diferentes entes públicos, por ejemplo? Porque ahí puede ser clave tener una coordinación con quienes tengan que asumir esa responsabilidad. No voy a discutir cómo van a ser los nombramientos de las autoridades de las empresas públicas. Creo que esto es algo privado con el candidato Luis Lacalle Pou. Ahí hay toda una discusión sobre si es ese foco que hace el Partido Nacional sobre el gasto superfluo, por ejemplo, da como para proyectar una política económica o son números como para hablar de grandes cambios que se puedan hacer en la administración de los recursos. La manera de que se administre los gastos no da para hacer grandes cambios en la política económica. Los grandes cambios van por otro lado, pero los grandes cambios se deben de financiar. Los grandes cambios empiezan no en tema económico, yo miraría un poquito más atrás, cuáles son los cambios más importantes, los más relevantes que estamos proponiendo, y ahí volvemos a la idea de igualdad de oportunidades. Si queremos que los uruguayos, además de que haya una buena distribución del ingreso, también haya una buena distribución de oportunidades, independientemente de dónde nacemos, del estrato socioeconómico, cultural al que pertenecemos. Bueno, entonces ahí la política educativa creo que se transforma en la principal
política social, la política de vivienda, que también tiene que ser una política de Estado, y ahí el plan que presentamos es el plan de asentamiento cero, y ahí sí, si vamos ya a lo estrictamente económico, lo que se maneja directamente el Ministerio de Economía y Finanzas, la gran propuesta es de atender no solamente a la población más vulnerable, pero a aquellas personas, aquellos ciudadanos que están apenas por encima del mínimo no imponible, en lo que se refiere al tributo IRPF, que pagan la cuenta de luz, la cuenta de agua, que de repente ven que cerca al lado de ellos no se están pagando las cuentas, no todos pagan sus cuentas, y que la pelean día a día para llegar a fin de mes. Bueno, esa persona que le cuesta llegar a fin de mes, ahí está la ayuda el apoyo que hay que darle. ¿Pero qué quiere decir un apoyo? O sea, ¿qué sería el medidas apoyo, concretas? Las medidas concretas se traducen en el plan Estamos Contigo, en particular esa primer franja que está por encima del mínimo no imponible. ¿Que andaría en cuánto más o menos para tener una idea? Está por encima de los 20.000 pesos. Esa franja la dividimos en dos mitades, la mitad de ingresos más bajos pasa a tener se le elimina el IRPF, que no es lo mismo, ¿verdad?, que eliminar el mínimo no imponible. Aquí lo que estamos eliminando es, para esa franja de menores ingresos, directamente no paga el IRPF. Y para la segunda franja, la mitad superior de esta franja más baja, ahí la tasa, que es de un 10%, se reduce a un 5%. Las asignaciones familiares se equiparan a las asignaciones del MIDES, y hay otra serie de beneficios, pero básicamente estos son de los puntos más importantes. Esto solamente se refiere al plan Estamos Contigo. Pero después también están las familias que tienen ingresos mayores y en donde de todas maneras el peso que hoy implica pagar el IRPF es muy alto, y para el conjunto de la sociedad entendemos que debe aumentarse las deducciones que se hagan en el pago de IRPF. ¿Qué quiere decir esto? Bien simple. No se puede gravar el salario, se debe gravar la renta neta de la persona. Si le parece, hacemos una pequeña pausa y charlamos un poquito más de qué es lo que se piensa hacer concretamente con el IRPF. Perfecto. Ya volvemos.